Buenas tardes. Vamos a introducirnos en el tema de la renovación poética en el noroeste argentino y nos vamos a centrar fundamentalmente en un grupo muy importante que comienza a actuar en la década del 40 en el noroeste, que se denominó la carpa. Cada diapositiva tiene una imagen de algún autor del noroeste argentino que luego en el PowerPoint lo van a ver con detenimiento. Bueno, antes de hablar de qué pasó con la carpa en el noroeste argentino, tenemos que entender en qué contexto se produce este movimiento. Tenemos que recordar que en la década del 40 todavía estamos en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, acaba de terminar la Guerra Civil Española, que los intelectuales y los escritores latinoamericanos y argentinos tuvieron mucha relación y estuvieron muy implicados, sintiendo que había una responsabilidad de participar en ella de alguna manera, de apoyar a los hermanos españoles. Y a nivel nacional estamos en el fin de la década infame, el golpe de Estado de 1943, que significó una intervención provincial en Tucumán de marcado tono nacionalista con medidas autoritarias. También se dio poco tiempo después, con el ascenso del peronismo, una intervención en todas las universidades, y el peronismo en esta primera etapa significó para los intelectuales argentinos algo muy negativo, ya que se inició una persecución de los hombres de la cultura, ya que estas masas que ingresan como fuerza política consideraban a los intelectuales relacionados con las oligarquías, relacionados con las élites. Por lo tanto, tenían una visión muy negativa y de mucha persecución. Había pintadas en esa época que decían alpargatas sí, libros no, o haga patria, mate un estudiante. O sea que no era un momento en el que los intelectuales, los escritores, hayan estado gozando de muchas libertades, ¿no? Bueno, este es el clima a nivel nacional e internacional en el que se empieza a gestar la carpa en Tucumán y que va a tener repercusión en todo el noroeste argentino. Entre 1930 y 1940, Tucumán es un lugar muy importante porque a raíz del crecimiento de la industria azucarera desde fines del siglo XIX, se había convertido en un polo económico importante. Y gracias a la acción de los hombres de la generación del centenario, se había instalado una tradición cultural muy prestigiosa acá en la provincia. Y a esto se sumó una eclosión cultural que fue gracias a la presencia de un plantel muy prestigioso de docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. Por un lado tenemos docentes que vienen huyendo de la Guerra Civil Española, que son muy importantes, otros que vienen también huyendo de la Segunda Guerra Mundial, más otros argentinos que también se unieron a Tucumán y generaron lo que se llamó la época de oro de la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos españoles como Manuel García Morente, franceses como Roger Labrousse, filósofo, italianos como Alessandro y Benvenuto Terracini, Jacques Rasch, por ejemplo, y argentinos lo teníamos a Enrique Anderson Inver enseñando en nuestras facultades, a los hermanos Morínigo, a Silvio Riciera y Frondizi. Bueno, es un grupo, al filósofo Juan Adolfo Vázquez, un grupo que le da una trascendencia a la Facultad de Filosofía y Letras que es inédita, y en este clima es que el profesor Marcos Morínigo funda la primera revista que es exclusivamente literaria creada en Tucumán, que se llama Cántico y que es un antecedente inmediato de la carpa. Entonces, este grupo La Carpa
tiene una actividad central que es la labor editorial. ¿Qué significa esto? Que comenzaron a publicar una serie de cuadernos y boletines de frecuencia periódica, primero en Tucumán entre abril y diciembre del 44, y más adelante, entre el 45 y el 52, aparecen en diferentes puntos del país 10 libros más, en su mayoría de poesía, con el sello editorial de La Carpa, en Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires. ¿Qué tienen en común este grupo? Que prácticamente todos pertenecen a la clase media, excepto Raúl Arauz Anzoátegui, que pertenece a una clase alta, una clase patricia de Salta. Pero por lo general todos se mantenían en la clase media, todos ejercen la docencia o el periodismo y están relacionados de alguna manera con la Facultad de Filosofía y Letras. También, por supuesto, comparten ciertas lecturas comunes como las de Rainer Maria Rilke, Ludwig Milos, Arthur Rimbaud, Pablo Neruda, César Vallejo, Federico García Lorca. Estas son las coincidencias más importantes del grupo. Ellos conocen las vanguardias, pero no son un grupo estrictamente vanguardista porque tratan de alcanzar una formulación universal. Y lo que es muy importante y nuevo es que emplean el folclore como capital simbólico. Dentro de las corrientes de la poesía en la Argentina, podemos decir que este grupo, que pertenecería o podría incluirse en la generación poética del 40 a nivel nacional, forma parte de la corriente romántico surrealista, que se caracterizaban por el lirismo, el nacionalismo, el tono elegíaco, la escasa innovación formal, pero una gran preeminencia del sujeto de la enunciación, o sea, un yo muy presente. ¿Cuándo se presentan en sociedad? Bueno, en 1944 con la edición de este libro que se llama Muestra Colectiva de Poemas. Este libro fue muy importante porque el prólogo, que lo escribe Raúl Galán, justamente es considerado el manifiesto de este grupo. Y dicen frases muy importantes como: tenemos conciencia de que en esta parte del país la poesía comienza con nosotros. Fíjense que hacen tabula rasa de todo lo que se había escrito hasta ese momento. Son pioneros en tener una clara conciencia regional, y lo que sí marcan, muy bien marcado en este prólogo, en este manifiesto, es que la poesía anterior no es una auténtica poesía, es una poesía falsa, de falso folclorismo, y ellos se ubicarían en lo que llamarían la auténtica poesía, a la que no entran los elementos pintorescos ni anecdóticos. Este manifiesto también habla de la responsabilidad del poeta, ¿sí? Es una época en la que la literatura comprometida es muy importante en todo el mundo, sobre todo en Europa, y acá en el norte no permanecen ajenos a esta responsabilidad del poeta de recoger por igual las resonancias del paisaje y los clamores del ser humano. Es decir, que los acontecimientos nacionales, provinciales e internacionales no son ajenos a este grupo y consideran que eso se debe reflejar en su poesía. Por lo tanto, esta va a tener una misión, que es cumplir en un mundo en crisis, ¿sí? Ser un arma de lucha contra el autoritarismo, contra las desigualdades, contra la guerra. Declaran asumir un compromiso político que no es un mero arte de combate, sino que tiene una significación bastante profunda. Los miembros más representativos fueron Raúl Galán, que nació en Jujuy, pero residió en Tucumán muchísimo tiempo. Su casa era la casa en donde justamente se reunían todos los miembros de la Carpa. Lo tenemos a Julio Ardiles Gray, tucumano, Elvira Juárez Arauz, también tucumana, Nicandro Pereira, Sara San Martín, a ver dónde está, acá, creo que no la puse a Sara San Martín, María Delia Agudo,
Raúl Araujo Anzoátegui, Manuel Castilla y José Fernández Molina. ¿Sí? Un grupo no muy grande, pero de muchísima significación. Este grupo fue importantísimo y fíjense que varios años después, 12 años después de ese manifiesto, Julio Ardiles Gray, uno de sus integrantes, hizo esta declaración. Varios poetas, escritores y artistas hemos instalado en la carpa en Tucumán como un cobijo imprescindible porque hacía mucho frío y para colmos llovía. Aclaremos, el frío era de la cursilería literaria y la lluvia de los ripios. Fíjense qué interesante esta declaración de que la poesía anterior era cursi y que estaba plagada de elementos que no ayudaban en nada, o sea, una poesía cargada sin ningún sentido, que sería el ripio. Lo más importante de este grupo es que construyen el lenguaje estético de la región. Veamos algunas publicaciones y poemas. Lo tenemos a Julio Ardiles Gray con este bellísimo libro Cánticos Terrenales, aunque él no se dedicó exclusivamente a la poesía, sino también, y se hizo más famoso, con la novela y con el drama. Pero por lo general los demás sí se dedicaron exclusivamente a la poesía. Fíjense este poema Malambo, la importancia que tiene, la fuerza de sus palabras con la exclamación, machácale las vértebras, machácale en el vientre, su vientre gigantesco, su túmulo de muertos, ¿no? La manera en que está escrita parece imitar los sonidos del malambo. Después tenemos a María del Agudo, que murió muy jovencita, que tuvo una gran amistad con Nicandro Pereira y que su poesía estaba inédita recién en 1900, después de su muerte, en 1953, se hace un libro que se llama Agón, donde se reúne su poesía y dice: ¿por qué no admirarte en ese justo nombre lleno de olor inmenso? Soñar tus ojos donde el azabache se vuelve traslúcido. Por eso no eres tú, porque no te llamaba amante, porque no te invocaba como un bello vocablo que nos pertenece. Debí detenerte con la primicia de julio, apresurarte quizás con un vertiginoso pandero lleno de sonrisas, porque ya existías como todo lo límpido y arrojabas tu juventud hacia mi vida. Una poesía muy, muy emotiva. Lo tenemos a Raúl Galán, el jujeño, que es prácticamente el mandamás de este grupo. Yo soy de aquí, de este solar henchido como un vientre donde el hombre apacienta el eterno secreto de las cosas y lo contempla a solas desde siempre, para siempre. Y fíjense esta hermosa palabra: desde la vibrante carne de mi tierra, desde esta pulpa candorosamente sabia, una mujer me nombra. Fíjense la importancia de la tierra, de lo telúrico en este grupo. Lo tenemos a Nicandro Pereira, bellísimos poemas: Romancillo del azúcar, La señorita Caña y un tímido doncel, La señorita Caña y un fino naranjel, La luna ya era vieja, el sol lo era también, La señorita Caña soñaba con la miel, La señorita Caña, yo quiero mucha miel, la miel está en la luna, oh fino naranjel. Manuel J. Castilla y esta bellísima, bellísima obra que está musicalizada por el Cuchi Leguizamón, Eulogio Tapia en la poma: al aire da su ternura si pasa sobre la arena y va pisando la luna. A Sara San Martín, que alza sus brazos, por ellos circula parte de la tierra. Un día abrazarán a un hombre y ya no seré yo, pero por otras venas estaré retornando. Después tenemos a Raúl Araujo Anzoátegui con este libro Tierras Altas, uno de los más famosos. A José Fernández Molina, por último, que le dice: no salgas niña, que la lluvia viene la lluvia con su pie ligero. Bueno, espero que disfruten la lectura de los poemas de la carpa y ya les voy a contar cómo vamos a trabajar con este tema. Les mando un abrazo y espero que salga todo bien.